buenas tardes. La Universidad Escuela Libre de Derecho les da la más cordial bienvenida a su segundo ciclo de videoconferencias sobre los efectos jurídicos de la pandemia COVID-19. Estamos muy orgullosos de presentarles a excelentes expositores que tenemos el honor de llamar de la casa. Antes de iniciar, quería explicarles la dinámica de la videoconferencia. El expositor va a tener un tiempo entre unos 45 minutos, una hora para hacer su exposición. Después de este tiempo, se abrirá un espacio para preguntas. Preguntas que se pueden realizar desde el inicio de la videoconferencia, pero única y exclusivamente por el espacio de preguntas y respuestas, questions and answers, que está en la parte de abajo de la barra de su pantalla. No por el chat, no por audio, no levantando la mano. Por favor, solo por ese espacio de preguntas y respuestas. El día de hoy el tema es pandemia, prueba de fuego al sistema de frenos y contrapesos. Y está a cargo del licenciado Carlos Porras Sequeira, quien es licenciado por la Universidad Escuela Libre de Derecho, especialista en Derecho Público y Derecho Administrativo, fundador de la Asociación de Víctimas del Estado, AVES, doctorando en Derecho de la Universidad Escuela Libre de Derecho, abogado con vasta experiencia en litigios de alta cuantía en sede administrativa y contenciosa administrativa y profesor de la Universidad Escuela Libre de Derecho. Sin más, le doy la bienvenida y la imagen y el audio al licenciado Porras Sequeira. Buenas tardes, doña María Cristina, muchas gracias. Buenas tardes a todos los espectadores y demás participantes. No quisiera omitir, de previo a iniciar, que para mí es todo un orgullo poder estar hoy en este inicio de esta rueda de conferencias o videoconferencias en razón de la pandemia, por una simple y sencilla razón. Yo soy egresado de la Libre, soy profesor de la Libre y soy estudiante de la Libre. Y esos son aspectos que uno agradece y disfruta porque el alma mater llega a ser parte de la familia de uno. Y esta enorme familia académica que orgullosamente pertenezco y compartimos ustedes como estudiantes, compartimos el personal académico y compartimos incluso los colegas que estudiamos o somos egresados de esta universidad, la cual muy orgullosamente me llamo egresado. Voy a compartir la pantalla a efectos de guiarnos por una breve presentación que realicé o preparé para el día de hoy. Como bien decía doña María Cristina, déjenme nada más para arreglar acá eso, para poder ver bien la pantalla. Como decía doña María Cristina, el tema de hoy es pandemia, prueba de fuego al sistema de frenos y contrapesos. Y para entrar en materia, de previo a cualquier gestión, de previo a cualquier análisis, de previo a cualquier recomendación, crítica o observación, es importantísimo tener en cuenta qué es el sistema de frenos y contrapesos, qué se entiende por el sistema de frenos y contrapesos, cómo funciona el sistema de frenos y contrapesos y qué evolución claramente ha tenido el sistema de frenos y contrapesos en el Estado costarricense. Esto basado mucho en la jurisprudencia incluso de la Sala Constitucional. Anteriormente, cuando nosotros hablábamos del sistema de frenos y contrapesos, tenía una perspectiva muy rígida y obstaculizada, casi de aislamiento total de los poderes del Estado, de los tres poderes del Estado, los órganos constitucionales, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Conforme se da una evolución, en la actualidad se habla de una colaboración y distinción entre ambos o entre los poderes del Estado. Es decir, ya el sistema de frenos y contrapesos, en el entendido de esa división de poderes, no la vamos a entender como un aislamiento total de los poderes del Estado y de los demás órganos y entes que conforman la administración pública, sino una colaboración y distinción. Y entonces, actualmente lo definimos como el poder
que contiene el poder para así lograr la garantía de la libertad de los administrados. Recordemos que el Estado, por su naturaleza, por la conformación jurídica que tiene cualquier Estado, pero específicamente el Estado costarricense, el Estado tiene esa potestad de imperio. Esa potestad de imperio que la Sala Constitucional la ha definido como la potestad de rediseñar la esfera jurídica de derechos y obligaciones de las personas. El Estado tiene esa potestad de imperio. Ese poder del Estado es tan fuerte, es tan grande, es tan con tanta capacidad de rediseñar tanto la esfera de derechos y obligaciones de un ciudadano, de un ser humano, que se optó por decir, bueno, es tan grande ese poder, es tan importante ese poder, es tan relevante ese poder, que él mismo se tiene que autocontener. ¿Para qué? Ponerle la camisa de fuerza a ese poder, controlar, fiscalizar ese poder para que los ciudadanos puedan ser totalmente libres. Es una de las conquistas liberales propio de un sistema político. Por lo tanto, dentro del sistema de frenos y contrapesos, división de poderes y esa interrelación de colaboración, es necesario una interrelación entre todos los poderes. ¿Para qué? Para que exista un control jurídico y un control político. Y hablo de control político porque muchas veces los abogados tenemos cometemos el pecado de no tomar en cuenta la política. La política es necesaria. La politiquería no, pero la política es necesaria incluso en un régimen jurídico de un Estado de Derecho, un Estado social de derecho como es el costarricense. Prueba de ello es que la Constitución se llama Constitución Política. Y como vamos a ver más adelante, tanto ese control político, mucho en la mano del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que son, digamos, yo les llamo condóminos de la función política porque la comparten, y la parte jurídica desde la perspectiva del Poder Judicial. Entonces, es muy relevante que se pueda hacer ese control jurídico y político. Eso actualmente nosotros lo conocemos como sistema de frenos y contrapesos. Pero esa colaboración, esa distinción, esa interrelación, esa coordinación no puede jamás, nunca ser un contubernio, ser una alianza o ser una complicidad. Para ir entrando en materia, cuando un sistema jurídico de un Estado de Derecho existe más allá de una colaboración formal, más allá de una comunicación formal, y entramos a regir un contubernio, una alianza o una complicidad de un sistema de justicia, nos damos cuenta que ahí estamos en lo que yo llamo un sistema de frenos y contrapesos en papel, aparente, falso, irreal, poco efectivo. Y hago el caso, por ejemplo, a mi juicio, como abogado, que ha pasado en el caso de Venezuela, donde la Sala Constitucional ha avalado absolutamente todo lo que han venido haciendo los últimos gobiernos, y podemos llamarle a nivel formal un asunto constitucional. O incluso nos vamos más atrás, en el caso de la Alemania nazi, no existía ese sistema de frenos y contrapesos, y lo cierto del caso es que la ley fue la que permitió hacer una serie de barbaridades que como sociedad no debemos olvidar, pero jamás repetir. Entonces, ese sistema de frenos y contrapesos, esa colaboración y coordinación entre los poderes del Estado, no puede bajo ninguna circunstancia ser un contubernio, una alianza o una complicidad, porque se pierde completamente. Recordemos que el sistema de frenos y contrapesos nace para controlar ese poder. Si unificamos ese poder, lo estamos desvirtuando completamente. El Estado costarricense funciona a la luz del artículo 9 constitucional con 3 poderes del Estado: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Lo importante de este caso, cuando nosotros revisamos la Constitución Política y específicamente ese artículo 9, nos damos cuenta de 2 fenómenos
políticos y jurídicos muy relevantes, y es el de funciones especializadas y el de indelegabilidad de funciones. El de funciones especializadas, según el artículo 9, lo define como cada poder va a tener una función distinta e independiente del otro. El poder ejecutivo, su función política y administrativa, el poder legislativo, no solamente en la emisión de leyes, también en el control político, y el poder judicial en la parte jurisdiccional. Esas funciones que yo le otorgo a cada uno de esos tres poderes del Estado son funciones propias especializadas, pero viene el segundo coletazo, la segunda consecuencia, el segundo postulado propio de este tema, y es: esas funciones no se pueden delegar. El Poder Ejecutivo no puede delegar en el Poder Legislativo su función, el Poder Legislativo no puede delegar en el Poder Ejecutivo su función, el Judicial y viceversa. Es decir, es un sistema jurídico-político especializado y nunca, bajo ninguna circunstancia, se puede delegar uno en el otro. ¿Por qué? Porque volveríamos nuevamente a la concentración de poder. Desde ya, porque yo creo que los abogados tenemos que tener criterio y emitir juicios técnicos, pero emitirlos, no tenemos que tener miedo a dar nuestra opinión. Yo como abogado me asusto cuando en la Asamblea Legislativa veo propuestas de ley en materia presupuestaria donde dicen que el Ejecutivo podrá tener, va a poder, digamos, hacer una aprobación automática de esos presupuestos, ¿verdad? O ciertas normas o ciertas funciones que muchas veces la Asamblea Legislativa delega hace un traslado de competencias en el Poder Ejecutivo que no deberían de pasar. Y eso claramente, eso es un vicio. Eso no debe de pasar y es inconstitucional a la luz de estos dos postulados, esas funciones especializadas y la indelegabilidad de funciones. Para poder entender qué de estas funciones no se pueden delegar y en qué consiste el rol constitucional, jurídico, político de cada poder del Estado, que son órganos constitucionales, tenemos que repasar brevemente qué es lo que hace cada poder según la Constitución Política costarricense. Aquí me basé para hacer esta breve definición en que ha conceptualizado el excelentísimo jurista don Rubén Hernández, y también en parte lo que ha dicho la Sala Constitucional, confrontando obviamente el texto constitucional. El Poder Ejecutivo le compete la función de ejercer la función administrativa y una dirección política, que comparte claramente con el Poder Legislativo. El Poder Legislativo es un cuerpo representativo y titular de la soberanía. Sus funciones son de trascendencia. ¿Por qué? Por cuanto se encarga de la formulación legislativa de las leyes, de la emisión de las leyes y el control político. Yo a mis estudiantes siempre les digo, sin excepción, que a mí me molesta cuando se dice que la Asamblea Legislativa únicamente emite leyes. Si revisamos el 121 de la Constitución Política, vamos a encontrar un montón de funciones de la Asamblea Legislativa. Y no podemos concebir a la Asamblea Legislativa como una máquina de leyes, porque eso no es. Y a mí me genera un poco de gracia cuando yo escucho a más de un periodista muchas veces llamar a un diputado, y recuerdo un periodista específicamente, y diciéndole: señor diputado, pero es que usted casi no ha presentado proyectos de ley, y luego se acongoja a todos y empiezan a sudar. Y momentito, la Asamblea Legislativa no es una máquina de leyes. Dentro del 121 constitucional tiene dentro de sus funciones la formulación, modificación y emisión de normas de rango legal, pero la Asamblea Legislativa también tiene control político. La Asamblea Legislativa tiene esa función y no es la única función. Y los diputados de la República no solamente participan en la formulación de leyes, incluso se habla por la propia Sala Constitucional que la creación de las comisiones legislativas de investigación adquieren una principal relevancia en un sistema democrático como lo es el sistema costarricense, porque permiten ventilar aquellos temas oscuros
de la vida política y pública del Estado. Ese término específicamente oscuro lo usa la Sala Constitucional en la formulación de su jurisprudencia y en resguardo de las comisiones de investigación. ¿Cuándo es un vicio? Cuando esas comisiones de investigación usurpan las funciones, la función jurisdiccional o de investigación de un delito propia del Poder Judicial o del órgano requirente como es el Ministerio Público, la Fiscalía. Pero lo cierto del caso es que el Poder Legislativo no solamente es una fábrica de leyes y a mi juicio no debemos concebirlo como tal. Eso es un grave error. Y el Poder Judicial se encarga de conocer las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso administrativo. Para el caso de la presente ponencia, adquiere principal relevancia dos artículos de la Constitución Política cuando hablamos del Poder Judicial y voy a encauzarme desde esa perspectiva. El artículo 49 constitucional que crea la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, respaldada a nivel legal en el Código Procesal Contencioso Administrativo, y el artículo 10 que habla de la regulación de la Constitución Política a través de la Sala Constitucional. El artículo 49 que crea esa función de la jurisdiccional denominada jurisdicción contenciosa administrativa que viene a revisar, a corroborar, a hacer ese control de la legalidad de los actos administrativos del Estado es fundamental. Me parece a mí que con la promulgación del Código Procesal Contencioso Administrativo se ha hecho una enorme labor. Si a la fecha la jurisdicción contencioso administrativo ha quedado debiendo, al igual que la constitucional, sí, ¿cuánto? Bastante, pero yo no puedo ser mezquino y no aceptar que ha sido un aporte enorme a la defensa de las libertades de los ciudadanos costarricenses. Pero claramente hay mucho que trabajar en eso. Lo importante es que no existe jerarquía entre los tres poderes. Ni el Poder Ejecutivo es más, ni el Poder Legislativo es más, ni el Poder Judicial es más. Lo que sí es importante saber es que el Poder Ejecutivo tiene una función residual. Y ahí es donde yo quiero hacer hincapié, para ir entrando en el tema de la pandemia, que muchísimas veces se ha hecho una mala interpretación de la función residual de ese Poder Ejecutivo. Recordemos que el Poder Ejecutivo, digamos, muy fortalecido en un sistema presidencialista, dice la función residual es que todas aquellas funciones no contempladas en el resto de poderes los asume el Poder Ejecutivo. Pero lo cierto del caso es que eso no es una potestad irrestricta, ni eso es un principio irrestricto, ni eso es un pagaré en blanco para poder hacer el Poder Ejecutivo lo que desee. Pero si el Poder Ejecutivo hace lo que desea, el Poder Legislativo le facilita en su función técnica en la parte legislativa, lo hace, y el Poder Judicial no ejerce su función, ahí tenemos un sistema dañado. Claramente eso es lo que evita el sistema de frenos y contrapesos. ¿Para qué? Para que todos se puedan controlar el uno al otro y no exista una jerarquía funcional de uno a otro. Vemos los juegos de roles en el nombramiento de magistrados, por ejemplo, que existe de parte del legislativo con el judicial. Por ejemplo, vemos cómo el judicial puede controlar muchas de esas normas que emite la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y muchas de esas acciones que ejerce el Poder Ejecutivo. Pero eso nunca es una función jerárquica de ambos poderes. Y claramente, en el sistema de frenos y contrapesos aparece una pieza clave y es la Sala Constitucional. No es que esté menospreciando a la jurisdicción contenciosa administrativa, que a mi juicio desde la promulgación del Código Procesal Contencioso Administrativo en el año 2008, la Sala Constitucional se ha declarado incompetente en un montón de conflictos, donde dice esto es un asunto de legalidad, y esa posición de la Sala, a mi juicio, ha permitido un protagonismo muy marcado en la vida jurídico-política del país,
y vemos, por ejemplo, por decir un caso, el famoso caso de Cruzitas. La Sala Constitucional dice constitucionalmente el caso de Cruzitas no encuentra vicios de constitucionalidad, pero sí encontramos el Tribunal Contencioso, cuando inicia la causa, sí encuentra que existe una falta de motivación de los decretos por violación al 136 de la Ley General de la Administración Pública y se tumban los decretos. Pero lo cierto del caso es que la sala es pieza clave. Yo entiendo y haría mal mi ponencia, cometería un terrible error si no reconozco la función del Tribunal Contencioso, pero también quedaré incompleto con ustedes, señores participantes, si no hablo de la pieza clave o obvio la Sala Constitucional, porque es fundamental. Constitucionalmente, en la función, digamos, legislativa, no en la función administrativa legislativa, sino en la función legislativa, la única limitación del Poder Legislativo es el control de constitucionalidad que ejerce la Sala Constitucional. Cuando uno es estudiante, uno ve la importancia de la Sala Constitucional, analiza la importancia de la Sala Constitucional, pero cuando uno ejerce, uno se empieza a dar cuenta qué importante es la Sala Constitucional. 3, 4, 5, 6 veces más de lo que uno creía que era estudiante. Y no porque uno no es porque uno de estudiante sepa menos o sea menos capaz, no, es que cuando usted empieza a ejercer y usted tiene una teoría del caso y usted encuentra una sentencia de la sala, al menos los que trabajamos en gran parte en derecho administrativo, derecho público, usted se puede dar cuenta que una sentencia de la sala puede desvirtuar completamente una norma, el sentido de una norma, o puede llegar a decir una cosa completamente diferente de lo que dice la ley, o le puede dar a usted una interpretación muchísimo más distinta. Casi que la Sala Constitucional, hay un dicho que dice, la Constitución política es lo que la Sala Constitucional dice que es. A mí eso me preocupa, no en tono malo, pero claramente cuando usted se da cuenta que existe una sala con tanto poder, la exigencia de esa jurisdicción, de esa justicia constitucional, tiene que ser alta. No puede ser de baja calidad. Como ciudadanos, como juristas, tenemos que exigir la calidad de esa jurisdicción constitucional. Entonces, en mi función de presidente de AVES, que es la Asociación Víctimas del Estado, le envié un derecho de petición al presidente de la Sala Constitucional, que muy transparentemente me respondió, a lo cual pues lo reconozco la función del presidente de la Sala Constitucional, y ese derecho de petición que le hice al presidente de la Sala Constitucional era pidiendo los índices de votación de la Sala durante el año 2019, pidiéndole cuántos asuntos conocieron, pidiéndole cuál fue su índice de votación, pidiéndole cuántas sesiones existieron durante el año 2019 y pidiéndole incluso también cuánto duraron esas sesiones de la Sala Constitucional. Este derecho de petición me ayudó una estudiante de la Libre, María José Ábalos, preocupadísima en clases, siempre me interrumpía, profesor, es que la justicia constitucional, profesor, es que la justicia constitucional, y le dije, bueno, hagamos el derecho a petición para ir haciendo una radiografía de la justicia constitucional. La Sala Constitucional no es un edificio que está en Sabana, ni son 7 magistrados. La Sala Constitucional tiene una función importantísima y la calidad de esa justicia constitucional nosotros tenemos que revisarla. Y llegamos, según la información que nos da la Sala Constitucional en su función administrativa, que en el año 2019 la Sala Constitucional realizó un promedio de 12 sesiones por mes. La duración promedio de esas sesiones fue de 3 horas 14 minutos. Y en promedio se votaron 2.552 asuntos mensuales. Cuando nosotros hacemos un promedio de votación, nos damos cuenta que cada asunto de la Sala Constitucional dura en votación 2 minutos 11 segundos por asunto. Para los que no conocen la mecánica de la Sala Constitucional, eso implicaría
que el magistrado instructor en 2 minutos 11 segundos exponga el proyecto, lo explique, que es el caso, al resto de magistrados, de señores y señoras magistradas, que defienda su punto de vista, que se someta a discusión y posteriormente a votación en 2 minutos 11 segundos. Bueno, yo no sé, pero una sopa Maruchan dura haciéndose en el microondas aproximadamente 4 minutos, y no lo digo en broma. Cuando yo veo esto, yo me preocupo. Y me preocupo porque esto más que un dato importante, revela un montón de situaciones graves por varios motivos. Y procedo a explicarlos. La Sala Constitucional en el 2019 emite un comunicado de prensa y dice que dictó más de 25,000 resoluciones en el año 2019. Cuando nos metemos a esa estadística, vemos que la Sala Constitucional conoció para el 2019 casi 26,000 asuntos, 25,818 asuntos. Y entonces, aquí en la oficina saltan y me dice un amigo, es la sala, son unos irresponsables. Suave, suave. No es culpa únicamente o no necesariamente de la sala. Si la Sala Constitucional está aterrada de asuntos, tenemos que hacer un análisis más profundo. Si existe un montón de asuntos, eso podríamos pensar que no existe un respeto de libertades por parte de las autoridades públicas. También un sistema tan abierto como el costarricense ha hecho que la gente acuda a la Sala Constitucional hasta porque se le... cualquier situación, el perro de la vecina se pasó, porque yo he visto casos específicamente de la Sala Constitucional, ha existido un abuso del sistema de justicia constitucional, y entonces cuando incluso comparto o he compartido en varias clases de la Escuela Libre de Derecho, uno dice, bueno, pero ¿de quién es culpa? Es que la gente va a la sala por todo. Sí, claramente, eso es uno de los problemas que tenemos, pero también no hay un respeto por las libertades en gran parte. Lo importante del caso es que entonces yo no puedo, bajo esos montos, y lo digo yo, tal vez estoy equivocado, ojalá esté equivocado, de hablar de una justicia constitucional efectiva, cuando 2 minutos 11 segundos es el promedio de casos. Y cuando yo empiezo a revisar los índices, ese derecho de respuesta que me da a mí la Sala Constitucional, me doy cuenta que le dedican más tiempo claramente a ciertos casos de relevancia nacional, y eso está muy bien, ¿verdad? Pero hay otros casos que realmente son rápidos. Y recuerdo un caso de una vez de la Sala Constitucional de una persona, un caso real, presentó un amparo 4 veces se lo rechazaron, el mismo amparo, y a la 5ª vez la Sala Constitucional se lo declaró con lugar el mismo recurso de amparo. E incluso hubo un caso, si mal no recuerdo, en prensa, no sé si era de unos sindicatos, que pasó exactamente lo mismo. Y ahí es donde sí entramos en una preocupación dentro del sistema de frenos y contrapesos. Urge claramente revisar el tema de la Sala Constitucional, de su nombramiento, de su ejecución. Y perdónenme, pero yo lo digo una cosa, y se lo digo a mis estudiantes, hasta el día de hoy es una de las cosas que le agradezco a la Escuela Libre de Derecho, que siempre ha garantizado la libertad de expresión, al menos hasta el día de hoy, y realmente es una de las cosas que más me hace amar a mí a la Libre, pero hay que revisar el sistema constitucional, porque claramente eso nos viene a desvirtuar un poco. Y en el sistema de frenos y contrapesos, y cuando Carlos Porras empieza a ver el tema de la pandemia, yo solamente desde el 6 de marzo, si mal no recuerdo que salió el primer caso, yo pensaba en los 2 minutos 11 segundos, 2 minutos 11 segundos, y yo decía, qué grave, tenemos que revisar ese tema muchísimo más ahora, donde existe una emergencia nacional y existe una necesidad de las autoridades públicas de poder ejercer ciertas medidas, pero también necesitan los ciudadanos que se les protejan sus libertades. Y al fin y al cabo, muchas de esas últimas palabras la tiene la Sala Constitucional. Y entonces,
un tema importante, incluso actualmente existente, es en la famosa inconstitucionalidad por omisión. La Sala Constitucional no debe colegislar. Yo conozco las sentencias de la Sala Constitucional respecto al tema de la inconstitucionalidad por omisión. La Sala, y me parece a mí que tiene razón, eso no es una violación al sistema de frenos y contrapesos. La inconstitucionalidad por omisión es cuando alguna norma que emite la Asamblea Legislativa es omisa en incluir un aspecto, en desarrollar un principio o valor constitucional. Y aquí nos encontramos constitucionalmente a dos posibilidades: que la Sala rellene ese vacío o que la Sala prevenga al Poder Legislativo de que haga esa modificación. Y ahí es donde yo digo que, a mi juicio, lo que es constitucionalmente válido es la segunda opción, que la Sala le otorgue o prevenga a la Asamblea Legislativa: vea, aquí hay una norma inconstitucional por esta razón, tiene que arreglarlo. ¿Cómo lo arregla? Es potestad de la Asamblea Legislativa. Pero lo cierto del caso es que aquí, y eso dependiendo la conformación de la sala, hay varios casos donde en una se ha recomendado y en otras ha sido la sala, en esa inconstitucionalidad por omisión, que a mi juicio ha pecado tal vez de colegislar un poco. Y aquí es donde la sala debe aplicar el principio de autocontención y tener muchísimo cuidado con el activismo judicial. Les puedo garantizar que la persona más feliz de que la sala constitucional en Costa Rica sea efectiva soy yo. Una de las cosas que más me gusta es leer jurisprudencia de la sala constitucional, leer su evolución, y no es que la gente dice, es que la sala se contradice, no siempre, o no necesariamente. Eso es parte de la evolución constitucional, recordemos que la Constitución política consagra una serie de vivencias y principios constitucionales que deben de irse evolucionando y adaptando a las principales reformas y cambios sociales, culturales y políticos de un país. Pero ese activismo judicial, no solo de la sala, sino incluso muchas veces de los jueces, tienen que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque no puede ser una forma de suplantar la función del Poder Legislativo, pero también el Poder Legislativo tiene que emitir normas de calidad. Y ahí es donde yo llamo, si tuviéramos un sistema de control de calidad legislativa, ¿cómo serían las normas costarricenses, las normas de rango legal? ¿Serían de alta calidad o no serían de alta calidad? ¿Existe una buena labor responsable de la Asamblea Legislativa en la emisión de normas? ¿O son emitidas al calor del momento? No sé. Eso tenemos que verlo nosotros con muchísimo cuidado a efectos de poder evitar un vicio de abuso de autoridad, o peor aún, que la Sala Constitucional, que la Asamblea Legislativa emita una serie de normas de rango legal, tengan una vigencia corta porque la Sala Constitucional, en una labor responsable, las expulsa del ordenamiento jurídico acusándola de inconstitucionales. Y lo cierto del caso es que cualquier ley de la República que emita la Asamblea Legislativa, conforme al principio de garantía de libertad propio de un sistema de Estado de Derecho o social de derecho, como es el Estado costarricense, debe ser para garantizar libertad. Y cada vez que se emite una norma de rango legal de la Asamblea Legislativa, tiene que ser una norma de calidad, porque eso es lo que nosotros, como ciudadanos, esperamos. Claramente todo eso va a ir de la mano con la calidad que tenga la Asamblea Legislativa, incluso de sus miembros, que es un tema que, como no es del caso, no voy a entrar. La prueba de fuego del COVID-19, y aquí yo hablo con una colega muy estimada, que quiero montones, que yo le decía que cuando era estudiante, todos los profesores, cuando hablaban de caso mayor, y viene la parte decía, caso fortuito, fuerza mayor, catástrofe o pandemia. Y yo escuchaba pandemia tan lejano, era algo, incluso cuando uno lee doctrina y hablaba de conmoción, casos de conmoción y pandemia, uno prácticamente lo pasaba. Y lo cierto del caso es que la vida nos ha demostrado a todos que no estábamos exentos de una pandemia. Es lamentable que la hayamos tenido que vivir nosotros, pero no estábamos exentos. Entonces,
vemos que ese sistema, el sistema judicial, el sistema político costarricense se pone a prueba. Lo llevamos al máximo. A los que nos hemos hecho una prueba de corazón, una prueba de esfuerzo, le estamos haciendo una prueba de esfuerzo al sistema político, al sistema judicial costarricense. ¿Por qué? Porque el COVID, sin duda alguna, nos ha llevado a nosotros a probar todos los mecanismos del sistema propio, en su gran mayoría, para los efectos de esta videoconferencia, del derecho público. Y entonces, casos de la Asamblea Legislativa, me voy a basar en un caso que para mí es muy particular. El 6 de marzo se da en Costa Rica el primer caso del COVID-19. El 2 de abril del 2020 se emite la Ley de Restricción Vehicular, que es la incorporación del artículo 95 bis a la Ley de Tránsito, que es la que formula la restricción vehicular. Y el 16 de agosto del 2020 hay una revuelta a la Asamblea Legislativa diciendo, o varias propuestas para eliminar la restricción vehicular sanitaria. Desde que inició la emergencia, al menos yo contabilicé que la Asamblea Legislativa ha aprobado 16 leyes. Lo digo abiertamente, eso no lo veo como una crítica, pero sí lo veo como la necesidad de no necesariamente aprobar normas al calor, muchas veces a el calor del momento, o revisar muy bien qué normas está haciendo. Yo no voy a emitir un criterio respecto a si de esas 16 leyes ha sido positivo o ha sido negativo, porque claramente eso va a depender de la posición de cada persona. Apoyo muchas de esas normas, otras normas no me gustan, otras normas soy crítico, otras normas creo que no existe, no es un problema de las normas, sino de la aplicación que se le ha dado. Pero lo cierto del caso es que esto es un ejemplo para demostrar lo que nosotros hablamos de colaboración o coordinación. Yo esperaría de la Asamblea Legislativa claramente una función eficiente, y si hay normas que hay que emitir, por ejemplo la reducción de jornadas, efectivamente a mi juicio lo hace correctamente, pero lo que mismo que esperaría de un sistema de frenos y contrapesos es que exista un cuidado absoluto de qué se aprueba. Y ni aún en un estado de emergencia pueden aprobarse las cosas automáticamente. Y ni aún en un estado de emergencia podemos darle un check al Poder Ejecutivo, o peor aún, puede la Asamblea Legislativa decir, no le apruebo nada al Poder Ejecutivo. En un estado de emergencia, el sistema de frenos y contrapesos exige prudencia y exige liderazgo a nivel jurídico. Y exige responsabilidad. Ver qué se está aprobando, ver cómo se está aplicando y ver qué calidad de proyectos de ley se ponen en conocimiento de la Asamblea Legislativa para poder aplicarlos de una manera efectiva. Y aquí vemos donde la restricción vehicular sanitaria, aprobada por unos, criticada por otros. Yo particularmente soy muy crítico de la restricción vehicular sanitaria, pero es mi posición. Ahí vemos cómo nos hemos enfrentado a si fue una situación precipitadamente aprobada o en su defecto no se hizo. Lo importante del caso es que en el caso del COVID-19 la Asamblea Legislativa ha tenido una función, yo diría activa, pero sí tiene que existir dentro del control de frenos y contrapesos una responsabilidad de la Asamblea Legislativa absoluta. Y ahí es donde yo digo, y más adelante voy a hablar, el cálculo político mediático que no pueden hacer ni un magistrado ni un diputado en esta parte específica. ¿Por qué? Porque cuando el sistema de frenos y contrapesos a nosotros nos exige la coordinación, yo lo llamo al menos una coordinación formal, no una coordinación sustantiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, el nombramiento de magistrados. Muchas veces hacen fila en la Asamblea Legislativa y eso afecta el sistema de justicia por el nombramiento por ejemplo, de un magistrado propietario o de un magistrado suplente, afecta directamente a la función judicial específicamente, siendo la función judicial, el Poder Judicial, atado de manos al nombramiento que tiene que hacer la Asamblea Legislativa. A eso yo le llamo una coordinación. Debe de ser eficiente, debe ser rápida,
urge, responsable pero rápida, pero yo no le llamo coordinación a llegar y salir corriendo a aprobar las normas que el Poder Ejecutivo solicite o a rechazar las normas por el solo hecho de venir del Poder Ejecutivo. Tiene que existir esa relación de frenos y contrapesos, pero debe de ser muy responsable para poderlo entender. Y vemos que, a mi juicio, hay una situación preocupante cuando existe una percepción de que el control político no es relevante. El control político de la Asamblea Legislativa tiene que ser clave en cualquier sistema judicial, en cualquier sistema político y en cualquier sistema jurídico. El control político, al menos como ciudadanos, es lo que más tenemos que agradecerle a la Asamblea Legislativa y no puede nunca dejarse de hacer o en son de la camisa de la coordinación, dejarlo pasar. El control político es propio de un Estado de Derecho. El control político es propio de un Estado democrático y así lo ha hecho ver la Sala Constitucional de la mano con el artículo 9 constitucional y el artículo 121 de la Constitución Política. Y aquí vemos cómo la Sala Constitucional en el COVID-19 ha tenido un papel determinante en la vida política y social que actualmente estamos viviendo. Para unos felices, para otros no felices, unos las hemos aplaudido, otros las hemos llorado, pero lo cierto del caso es que ahí vemos de una manera, al menos orgánica, ¿verdad? Sistémica, la función de la Sala Constitucional. ¿Por qué? Porque casi que todos los eventos de la vida político, social de un país terminan siendo conocidos por un tribunal constitucional, ¿verdad? Y vemos cómo básicamente la Sala Constitucional es quien ha tenido que conocer y probablemente venga a conocer las últimas acontecimientos que sucedan en la pandemia, propio del sistema de frenos y contrapesos. Preguntémonos nosotros, ¿qué haríamos sin Sala Constitucional en este caso? ¿Qué es lo que yo no esperaría de la Sala Constitucional? Yo esperaría que la Sala no haga una resolución tardía. Yo esperaría que la Sala Constitucional, después de que pase la pandemia, venga con un paquete de sentencias diciendo esto estuvo bien, esto estuvo mal. Yo esperaría que esa coordinación, esa colaboración de la Sala Constitucional sea una resolución eficiente, eficaz y justicia pronta y cumplida, ¿verdad? Porque es muy fácil fallar después de que el partido pasó. Y lo cierto del caso es que la Sala Constitucional, el Poder Judicial específicamente, tienen que tener participación activa. Vemos cómo el artículo 170 constitucional, la administración descentralizada, las municipalidades han tenido un papel activo en la pandemia. 82 municipios, unos divididos, otros ausentes, no han tenido mayor protagonismo, otros haciendo presencia, que eso es propio de un sistema de frenos y contrapesos democrático que yo al menos como costarricense celebro. Es vacilón porque si ustedes googlean un poco, se dan cuenta que hay unos alcaldes que apoyan, otros alcaldes que están en contra, pero lo cierto del caso es que ese régimen municipal en la pandemia se ha visto presente para poder decir sí en unas cosas, no en otras cosas, la coordinación, porque he hablado con varios alcaldes, me dicen la coordinación de suministros de combustible, unidades, personal, las hemos dado nosotros como municipalidad. Otros me han dicho, ya yo no voy a dar más los suministros, la prestación para poder actuar o apoyar en estas otras medidas al gobierno. Y lo cierto del caso es que eso es propio de un sistema democrático. Yo les soy sincero, como liberal, porque soy de ideología liberal, y así lo promulgo, por lo tanto el sistema de frenos y contrapesos para mí es muy relevante, pero como liberal yo quisiera que si eventualmente existiera un gobierno afín a mi ideología, yo digo, pues puña, uno como persona de una ideología quisiera que el sistema de frenos y contrapesos podría verse tentado a que no exista. ¿Por qué? Porque usted quiere que esa ideología se aplique de manera plana. Pero lo cierto del caso es que eso no puede ser posible bajo ninguna circunstancia. Coordinación, sí. Negociación política, sí. Contubernio, no. Armonía, tampoco, si implica desaparecer la línea de control
interpoderes. Y lo vuelvo a decir nuevamente en el caso de en el caso, por ejemplo, de Venezuela, donde si ustedes revisan la estructura orgánica constitucional, se dan cuenta que la Sala Constitucional venezolana, lo analizamos una vez, tiene cualquier cantidad de competencias, enorme cantidad de competencias, casi que desnaturalizando las funciones propias de un tribunal constitucional. En Costa Rica, la pandemia, específicamente la Ley General de Emergencias y Prevención del Riesgo, si mal no recuerdo, la Ley 84-88, recoge el principio de frenos y contrapesos y control interórganos. Y ustedes lo pueden ver en el artículo 29, perdón, el Poder Ejecutivo podrá declarar por decreto el estado de emergencia en cualquier parte del territorio nacional. Las razones para efectuar la declaración de emergencia deberán quedar nítidamente especificadas en las resoluciones administrativas de la Comisión y en los decretos respectivos, que estarán sujetos al control de constitucionalidad, de discrecionalidad, de legalidad prescritos en el ordenamiento jurídico, haciendo una referencia expresa al artículo 16, cuando hablamos del control de discrecionalidad de la Ley General de la Administración Pública, que es uno de mis artículos favoritos y siempre se los recuerdo a mis estudiantes en clase, y es que en ningún caso podrán dictarse actos contrarios a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica o a los principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. Entonces vemos que el ordenamiento jurídico, la Asamblea Legislativa fue sabia en consignar ese control jurisdiccional a la discrecionalidad, a un decreto de emergencia, y la Asamblea Legislativa en aquel momento, es una ley recientemente modificada, no a raíz de la pandemia, fue antes, dice sí, pero con control. El artículo 29, también nos remitimos al 16 de la Ley General de la Administración Pública y vemos el inciso 2 que dice: el juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los elementos discrecionales del acto como si ejerciera control de legalidad. Y nuevamente vemos el 136 de la Ley General de la Administración Pública, responsablemente hecha desde los años 70 en la Ley General de la Administración Pública, que exigen la fundamentación de un acto administrativo de alcance general como es un decreto. Y el 136 dice: serán motivados con mención sucinta al menos de sus fundamentos los actos que impongan obligaciones o que limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos. Y el inciso E, porque son varios, pero para efectos de esta exposición me baso en estos dos, los reglamentos y actos discrecionales de alcance general. Entonces vean ustedes lo que es el sistema de frenos y contrapesos propios de esta pandemia, que existen, al menos documental, al menos orgánicamente, al menos a nivel técnico. Tengo la ley que faculta esa función administrativa en una emergencia como es la pandemia, pero le pongo limitaciones también a esa función administrativa del Poder Ejecutivo con un control jurisdiccional. ¿Qué sería un vicio? Que eso esté escrito nada más y que el Poder Judicial no haga su labor y que el Poder Judicial no sea responsable ejerciendo su labor o que haga un cálculo para evitar entrar a conocer en tiempo esas decisiones. Yo me alegro como ciudadano cuando veo estos artículos que os estoy señalando, aparte que en el contencioso tienen muchísimo peso, pero el sistema de frenos y contrapesos, en ese caso específico, no se puede quedar en un asunto de papel. Tienen que ser vivos, tienen que ser reglas vivas, que se apliquen, pero sobre todo que fallen en tiempo. ¿De qué me sirve a mí que resuelvan cuando ya pasó todo esto? Y por último, ya para ir finalizando, entramos en un elemento importantísimo en lo que es en la pandemia y en el sistema de frenos y contrapesos, y es la libertad de prensa. La Sala Constitucional ha indicado el principio de doble dimensión. ¿Y qué es el principio de doble dimensión? Que no solo implica el derecho de los periodistas en acceder a la información, 27 y 30 constitucional, de la mano con el 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sino el derecho de los habitantes del país de enterarse de dicha información. Y ahí tiene que ser, no cualquier información, información veraz y de calidad.
Y ese papel de la libertad de prensa en el sistema de frenos y contrapesos es fundamental, porque va de la mano con los principios de acceso a la información. Y ahí vemos que la sala recientemente emitió un voto donde le dice al Poder Ejecutivo, estas son la información que usted tiene que brindar bajo estas características. También hay dos recursos de amparo en contra de las conferencias de prensa del Poder Ejecutivo, incluso creo que uno planteado por un estudiante de la universidad, no estoy seguro. Entonces, vemos cómo este papel de la libertad de prensa, ese acceso a la información se hace importante. ¿Por qué? Porque usted puede cuestionar las decisiones, y no me refiero a cuestionar políticamente, incluso a nivel jurisdiccional, si usted cuenta con la información con la cual fueron tomadas esas decisiones. Pero también esa libertad de prensa tiene que tener una responsabilidad de informar objetivamente para que el sistema pueda funcionar. ¿Por qué? Porque lo peor que puede pasar es una alianza entre los órganos, como poder decirlo así, el presidente de la República, los ministros, magistrados, diputados, y se distorsione esa información, porque al fin y al cabo existe un consumidor de noticias. Yo consumo noticias, yo tengo la potestad de decidir qué consumo, pero también consumo noticias, y eso es una información que me llega a mí y es importante a efectos de poder tomar decisiones. En un buen sistema de frenos y contrapesos nunca puede existir ni que los diputados ni que los magistrados hagan un cálculo mediático o un cálculo político. El cálculo político todavía puede ser un poco más justificado si es político, dentro de la concepción técnica de política, y no mediatizado, porque entonces desvirtuamos completamente lo que es el sistema de frenos y contrapesos. Y por lo tanto, como manera de conclusión, debe existir comunicación entre los poderes, entre los diversos sectores, y un efectivo sistema de acceso de información o a la información. Yo aquí pongo a la prensa, pero en realidad es un efectivo sistema de acceso a la información a cualquier ciudadano para poder cuestionar y pedir la información que desea. En un estado que no fuera de derecho, yo jamás hubiera podido enviarle un derecho de petición a un presidente de una sala constitucional. Y eso yo particularmente como abogado y como ciudadano lo aplaudo, porque eso es propio de un sistema de acceso a la información, de un sistema de frenos y contrapesos. Entonces vemos que el sistema de frenos y contrapesos no solamente es tener poderes independientes, sino que implica que esas normas que permiten un control jurisdiccional de los actos de los diversos poderes sean vivas, se apliquen, exista un control interorgánico efectivo, vivo, eficiente, eficaz, ajeno a cualquier tipo de manipulación, porque si nosotros los armonizamos a un punto de sincronía automática, una sincronía perfecta, lo que estamos haciendo es agarrando el poder y unificándolo. Y eso es lo que efectivamente no busca. Coordinación, sí. Comunicación, también. Colaboración formal, sí. Eso es importante en el sistema de frenos y contrapesos. Por último, no quisiera que se me olvidara una situación que a mi juicio no se puede desvirtuar en Costa Rica, y es: no podemos satanizar la comunicación entre poderes. No podemos satanizar la comunicación entre los diversos jerarcas de poderes del Estado, siempre y cuando sea transparente. La comunicación oscura, sancionada. La comunicación transparente tiene que existir, y no la podemos satanizar por unos cuantos casos que no son efectivos. Una vez, no en este periodo, hace unos años, escuchaba a un diputado decir que él no iba a entrevistarse privadamente con ningún candidato a magistrado. Señor, eso es propio de la labor del diputado. Eso es propio del sistema de frenos y contrapesos. Usted va a elegir. Yo necesito que usted se empape, que conozca la ideología, la posición jurídica de esa persona, porque usted la va a elegir. Lo que se hable en esa tiene que ser transparente,
Pero si evitamos o satanizamos, las reuniones tal vez pueden siempre existir y no nos damos cuenta. Yo prefiero que exista esa comunicación transparente en un libro de visitas entre cada poder, como actualmente existe, pero ¿cuál es la afectación? Cuando esa comunicación, esas reuniones, por ejemplo, se dan tras bambalinas de manera oscura. Y ahí nuevamente desvirtuamos lo que busca el sistema de frenos y contrapesos. Conclusiones: para que un Estado de Derecho se respeten los derechos individuales, debe funcionar el sistema de frenos y contrapesos de manera efectiva. No puede ser un sistema de frenos y contrapesos escrito en papel, porque si no desvirtuamos absolutamente el sistema y entramos en lo que yo llamo falacia normativa. ¿Existe? Ah, bueno, ya como existe nos despreocupamos. No, señor. Si existe, tenemos que aplicarla y hacerla eficiente, eficaz, hacerla viva. Segundo, se debe hacer una valoración profunda de la justicia constitucional, su calidad y su organización. Resulta urgente poner sobre la mesa la organización de la justicia constitucional costarricense, incluso en respaldo de la misma sala constitucional, de los mismos señores y señoras magistrados. Yo no me quiero imaginar lo que es resolver 25,000, 26,000 asuntos al año. Hay que hacer algo. Tiene que existir un compromiso de las autoridades públicas en un respeto de las garantías constitucionales. Una vez me decía un funcionario público: demándeme o presénteme un amparo, yo lo hago si la sala me lo dice. Esa posición no es correcta, porque atascamos el sistema de justicia, y esa no es la idea. Tenemos que respetar las garantías y los ciudadanos también ser responsables en ese uso. Urge un rol protagónico de la oposición política con fundamento técnico. Y oposición política no me refiero por decir no, no me refiero a la oposición del no porque no, me refiero a la oposición política que prevé la constitución política, la oposición política con fundamento técnico. Si dice que no, es por esto. Cuando una oposición política tiene fundamento técnico en un sistema democrático, sirve con actitud propositiva. Y no se puede suspender bajo ninguna circunstancia el acceso a la información, con mucho más razón si estamos en pandemia. La pandemia tiene que obligar a todas las autoridades públicas, no solamente al Poder Ejecutivo, a todas las autoridades públicas a tener un acceso a la información correcta, transparente y ágil. Y en caso de que ese acceso a la información sea negado, la Sala Constitucional haga una intervención a solicitud de parte, desde luego, eficiente y pronta y cumplida. Si las sentencias de la sala van a llegar un año después, 6 meses después, es lo mismo que no exista. Porque estamos casualmente viviendo una situación de emergencia, y al estar en una situación de emergencia nos pone una prueba de fuego para que sea efectiva y sea eficiente. Le doy las gracias nuevamente a ustedes. Espero que haya sido de interés. Estoy claro que la posición no siempre vamos a concordar. En derecho existen hay un dicho que dice que los abogados tenemos 2 bibliotecas, una para decir que sí y otra para decir que no, pero lo cierto del caso es que una de las cosas más ricas de esta profesión es que permite la discusión, permite cuestionar y permite hacer la ponencia de puntos de vista. Y yo creo que humildemente esto es lo que pretendo hacer en esta breve ponencia. Le doy la palabra a doña María Cristina, a efectos de que siga con la moderación pertinente, vamos a quitar acá, de la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Ya tenemos varias preguntas. La primera pregunta es de don Rafael Montero. Dice: comprendo su preocupación en relación a la calidad de las resoluciones dictadas por nuestro Tribunal Constitucional y su estabilización de criterio. Sin embargo, en este momento histórico, quien ejecuta ese sistema de frenos y contrapesos es ese tribunal. ¿Qué opinión le merece ese brío casi obligatorio del legislativo en promulgar leyes sin el peaje de la consulta ante nuestra sala constitucional? Perdón, no escuché la última parte. Perdón. Vamos a ver. Sin embargo, en este momento histórico, quien ejecuta ese sistema de frenos y contrapesos es ese tribunal. ¿Qué opinión le merece ese brío
casi obligatorio del legislativo en promulgar leyes sin el peaje de la consulta ante nuestra sala constitucional. Sí, yo particularmente, vamos a ver, no, la consulta previa de constitucionalidad yo creo que es necesaria, es importante, pero no podemos supeditar a hacer a la sala un colegislador, porque si usted, a mi juicio, a la sala constitucional le empieza a consultar cuánta ley usted emite, al fin y al cabo usted lo que estaría haciendo es dejando el voto 58 o el voto adicional que tenga la cantidad de diputados, en ese caso, dependiendo la conformación del quórum, y la sala sea la que diría que sí o que no. Y recordemos una cosa, con la consulta previa de constitucionalidad encontramos un pequeño problema, y es que lo ha dicho la misma sala constitucional, hay que esperar a que la ley muchas veces se ejecute para poder ver las consecuencias que tiene esa ley. Hay leyes que claramente con solo leerlas usted sabe que son nefastas y afectan o entran en conflicto con el bloque de constitucionalidad, pero existen otras leyes que tienen que ponerse a prueba y ver cómo las va a ejecutar, en un caso específico, las autoridades públicas, y de eso va a variar mucho. Yo particularmente, consulta de constitucionalidad, sí, obligatoria para todas las normas, no. Lo que sí no creo es que el control de frenos y contrapesos en este momento solamente lo está ejerciendo la Sala Constitucional. Es, a mi juicio, el papel más importante o uno de los protagonistas, pero no es el único. Y creo yo que no se puede dejar de lado la Asamblea Legislativa en la función del control político. Incluso la Asamblea Legislativa cuestionando a la misma sala o al mismo poder judicial si no hace una efectiva labor. No cuestionando sustantivamente, sino de manera formal. Muchas gracias. Otra pregunta de don Adrián Guerra. ¿Cree usted que hay una violación en la independencia de poderes con respecto al tema de la restricción vehicular sanitaria? Esto debido a que la sala no encuentra vicios de constitucionalidad con respecto a este tema, a pesar de la clara arbitrariedad con la que se ejercen multas hacia la población costarricense. Si don Adrián me pregunta a mí, yo considero específicamente que si no existe un criterio técnico que fundamente la restricción vehicular, existe una violación al principio de razonabilidad, de proporcionalidad. También considero que las multas son excesivas. Ya la Sala Constitucional en varias sentencias anteriores a esto así lo había determinado. Si mal no recuerdo, fue con la multa de exceso de velocidad y de cinturón de seguridad que la sala había emitido un voto por violación al principio de razonabilidad y proporcionalidad. Pero también nuevamente vuelvo, la restricción vehicular sanitaria existe porque la Asamblea Legislativa la aprobó. Y lo cierto del caso es que funciona porque la Asamblea Legislativa la pidió menos de un mes después de iniciada la pandemia. A mi juicio, un poco irresponsable. Creo yo, adicional a eso, que sí existe una violación, pero sobre todo en el artículo 16, en el 16 y 136 de la Ley General de la Administración Pública, y bajo mi tesis, eso también puede ser un asunto de legalidad, no tanto de constitucionalidad. Sé que hay una medida cautelar presentada, pero nuevamente vuelvo. Creo que no ha sido fallada, porque la provisionalísima, a mi juicio, no es un juicio de fondo, ¿verdad? Pero creo yo que más que un asunto de violación, la restricción vehicular existe porque la Asamblea Legislativa la aprobó. Eso es lo cierto del caso. Por lo tanto, habría que atacarlo en esas dos sedes. Gracias. Pregunta Uriel Valverde. ¿Cuáles son los tres principales indicios de que el sistema de control y contrapesos está en peligro? El primer indicio es cuando, a mi juicio, un diputado dice que el control político no es relevante, que debe existir una armonía política y que es función prácticamente aprobarle todo al Poder Ejecutivo. Para mí ese es su primer indicio. El segundo indicio, cuando no existe una razonabilidad y proporcionalidad en las normas que se promulgan y de parte del Poder Legislativo, sino que son al calor del momento. Y el tercer indicio para mí
es cuando los magistrados hacen un cálculo político, mediático, y no hacen una llamada de atención pensando en un cálculo político. No quiero decir específicamente que suceda aquí en Costa Rica, pero sé que ha pasado en otras latitudes, donde, y lo digo que aquí no ha pasado porque no me consta. No quiere decir que estamos exentos de que eso eventualmente pueda pasar, ojalá que nunca pase o que no esté pasando. Pero creo yo que en esos tres elementos ahí entramos en un vicio grave de control de sistema de frenos y contrapesos, cuando no hay razonabilidad, ni proporcionalidad, ni estudio técnico en las normas, y cuando no existe un control político efectivo de parte de la Asamblea Legislativa, y cuando el Poder Judicial no funciona por un cálculo político mediático relativiza todos los reclamos que se someten a su consideración. Muchas gracias. Esta pregunta es anónima. Dice, según la Constitución política, si el presidente de la República renuncia a su cargo y ninguno de sus vicepresidentes toma el poder, quien vendría a preceder sería el presidente del Congreso. ¿No invalida esto el principio de indelegabilidad? Pues estaría delegando funciones del Ejecutivo o del Poder Ejecutivo directamente a un actor tan fundamental del Congreso como el presidente de la Asamblea Legislativa. Vamos a ver, lo primero que tenemos que tener presente es que no es que se delega en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Se estaría, digamos, sometiendo a una persona, a un cargo que entraría dentro del Poder Ejecutivo. No lo podemos ver como un principio de indelegabilidad de funciones o violación del principio de indelegabilidad de funciones, porque no se están delegando las funciones específicamente en ese poder, sino que se está diciendo que la persona que ocupa determinado puesto, por su condición subjetiva, entraría a regir dentro de esa función. Muchas gracias. La siguiente es de Michael Jimena. ¿Cómo cree usted que puede mejorarse que un caso en la sala tenga más tiempo de análisis que 3 minutos sin que ésta se sature, dado el volumen de casos que se presentan? Yo creo que hay que hacer un estudio, una discusión total de qué se conoce en la sala constitucional. Yo en su momento, cuando era estudiante, lo conversaba, ya ahora obviamente no tengo mucho acceso por motivos de respeto a la independencia, pero cuando con mis profesores en aquel momento discutía si hay que modificar el sistema de constitucional y ver si hablábamos en aquel momento qué tipo de sistema sería necesario, si lo limitamos un poco, si creamos juzgados constitucionales, que hubo un proyecto de ley hace como 10 años que habíamos estudiado en la Libre en aquel momento, si era correcto o no era correcto. El problema que nos enfrentamos en ese momento es, bueno, imagínese usted a un juez de un rango intermedio o más bajo, dándole órdenes a, por ejemplo, la sala tercera en un habeas corpus. Entonces yo creo que hay que hacer una revisión orgánica de la justicia constitucional. Urge, a mi juicio, con una discusión de todos los actores. Y yo ahí sí se los digo, mientras los magistrados los tengamos aislados de la problemática que existe en la sala constitucional y satanicemos la comunicación entre poderes o actores políticos y jurídicos, no vamos a llegar a buen puerto. Y eso lo digo abiertamente, debería de hacerse una discusión como proyecto nacional y de decidir qué tipo de justicia constitucional nosotros queremos, porque la que está funcionando actualmente creo yo que no es del todo efectiva cuando vemos esos índices de votación y esos tiempos de espera. La tarea que tiene Costa Rica, a mi juicio, de la reforma de la jurisdicción constitucional debe ser amplia y debe partir de una discusión política, académica y judicial específicamente. Y María Cristina, y la persona que me pregunta, digo académica. Las universidades tienen, y las facultades de Derecho, que involucrarse más en la vida propositiva de las normas del Estado. Los profesores, los estudiantes, no podemos estar aislados de una problemática. Tenemos que hacer una participación activa para lograr esa discusión. Mi respuesta puede sonar vacía, pero hay que hacer esa discusión para determinar qué tipo de justicia. Yo creo tener mi posición y cuál es la ideal, pero tiene que ser puesta a fuego, a discusión y a contradictorio.
no en un proyecto de ley que salga ahí, porque lo que va a pasar es que un día la sala va a tener 40.000, el índice de 2 minutos va a ser de 30 segundos, va a llamar una señora periodista, va a hacer un burumbum y vamos a correr a la Asamblea Legislativa que apruebe la ley de la jurisdicción o una reforma que no es oportuna. Tiene que hacerse ya una discusión multisectorial, política, académica y jurídica para llegar a lo que se necesita. Es fundamental la discusión académica también y la participación académica. Gracias, don Carlos. Pregunta don Francisco Chacón. ¿No le parece que la sala está faltando terriblemente a su deber cuando no resuelve oportunamente las violaciones a los derechos en ciertos casos durante esta pandemia? Dejarlo para después no es lo correcto. Sí, a mí me parece que la sala está fallando. Lo que me vieras que, don Francisco, lo que yo me pregunto es, ¿sabrán los señores magistrados lo que se está presentando o quedará en los señores letrados? Yo no sé, sinceramente, si eso pasa o no pasa. Con 20 y resto mil, con 2.000 asuntos en promedio al mes, se dará cuenta la cúpula de la Sala Constitucional, lo que, digamos, lo que está llegando, o se quedará en filtros de los letrados. No conozco específicamente. Yo esperaría que no, pero cuando veo esas cifras, creo que es difícil. Por lo tanto, sí está fallando, a mi juicio, bajo el sistema que tenemos actualmente. Gracias. Pregunta Nicolás Arrieta. Buenas tardes, estimadísimo don Carlos, un placer siempre. Como estudiante orgulloso de la Libre, pero también de la Universidad de Costa Rica, falla el control interórganos en nuestro Estado cuando la Sala Constitucional permite el deterioro progresivo del Fondo Especial para la Educación Superior Pública, FES, incluso cuando el tema es regulado por nuestro texto fundamental. Muchísimas gracias y excelente ponencia. Muchas gracias, Nicolás. Excelente alumno que tuve en este cuatrimestre, casualmente. Nicolás, no conozco con detalle la resolución de la sala, porque sé que hay varias en esa dirección como para poderle emitir a usted un criterio específico, específicamente de lo que es el Fondo para la Educación. Lo que sí he visto es que en este tema específico, nuevamente volvemos a lo que yo le digo. La Constitución es lo que la Sala Constitucional dice que es. Emitirle un criterio respecto al fondo no se lo puedo dar porque no conozco a detalle las resoluciones de la Sala Constitucional en esa dirección como para poderle decir a usted o acusar a la Sala si falla o no falla en el sistema de frenos y contrapesos. Lo que sí sé, como todo asunto constitucional, está sujeto a interpretación, ampliar o restringir esa interpretación que es propio de la función de la Sala Constitucional. Muchas gracias. Vuelve a preguntar don Nicolás Arrieta. Como segunda consulta, en caso de poder realizar más de una, me gustaría consultarle, cuando usted sostiene que los poderes estatales no tienen jerarquía y en concordancia con lo que sucede en la actualidad con el SARS-CoV-2, ¿consideraría usted que el Poder Legislativo tiene una autopercepción de superioridad sobre el Poder Judicial, específicamente sobre la Sala Constitucional? ¿Por qué algunas decisiones tomadas en sede legislativa se oponen completamente a principios constitucionales? ¿Falla absolutamente el control interórganos por parte del Poder Judicial? Nuevamente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la persona que hizo la pregunta. Vieras que para mí no, para mí incluso muchas veces es al revés. Si la Asamblea Legislativa considera una posición que debe ser esa orientación, esa política pública debe ser orientada normativamente de esa forma, está en su potestad de hacerlo. Si la Sala Constitucional determina que no debe ser así, pues es una función de la Sala. A mí me preocupa mucho más cuando existe una armonía casi incuestionable por parte de alguno de los poderes. Y lo repito, había un diputado en el periodo por allá del 2002 al 2006 que decía, bueno, la Sala lo dijo, ¿y qué? La Sala también se puede equivocar, o el Poder Legislativo también se puede equivocar. Entonces, no creo que exista hoy un sentimiento de superioridad
de la Asamblea Legislativa. Más bien creo yo que incluso ha sido la Sala Constitucional la última que ha tomado las decisiones más relevantes de este país, y le doy específicamente dos antecedentes. Un antecedente, por ejemplo, fue lo que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el plan fiscal, recayó en las manos de la Sala Constitucional. La Asamblea hizo su trabajo y todos estábamos con el televisor encendido esperando a que resolviera la Sala Constitucional. El caso del matrimonio igualitario lo tomó la Sala Constitucional. El caso de ley de usura quedó en manos de la Sala Constitucional. Entonces, al menos desde mi perspectiva, creo yo que eso reposa más en el tema de la, de la Sala Constitucional en esa línea. No creo, más bien yo veo un poder legislativo, al menos yo como ciudadano estoy tremendamente decepcionado de la labor del poder legislativo, y lo veo muchas veces muy poco técnico, con poco conocimiento técnico, y casi descansando la responsabilidad en la Sala Constitucional. Por eso es que yo soy un poco crítico de la consulta previa de constitucionalidad, porque casi que es lavarse las manos y decir, bueno, ya la Sala nos dijo que sí. Nos dijo que sí en el escenario consultado. Recordemos que la Sala Constitucional en la consulta previa únicamente se refiere a la consulta planteada. No es un sello de constitucionalidad, ¿verdad? La Sala, si usted le formula 4 preguntas, la Sala le responde 4. No es que se tiene un check de constitucionalidad, porque así es como lo ordena la ley de la jurisdicción constitucional. Muchas veces no entendemos el teje y maneje. No es que se envía una consulta a la Sala Constitucional abierta, no, se envía puntual y la Sala resuelve de manera puntual. Consulta doña Ana Cristina Mata Colombari, que si tendrá el expositor a mano el número de resolución de la Sala Constitucional en relación al principio de la doble disminución. Sí, ya se lo doy, aquí lo tengo, deme un minuto nada más. Si gusta, doña María Cristina, poder, bueno, aquí está, aquí lo tengo. Es el 15-740-2017. 15-740-2017. Muchas gracias. Don Freddy Arias pregunta, buenas noches, muy interesante el tema desde la perspectiva en que se nos explicó, gracias. ¿Cómo podríamos interpretar la suspensión de los derechos fundamentales que le podría corresponder al Ejecutivo en el caso de los recesos legislativos, artículo 121, inciso 7 de la Constitución Política? Pues me parece un poco peligroso que tanto poder sea inclinado a un lado de la balanza, más y cuando se está en estos momentos. Sí, bueno, una de las críticas que yo le hice primeramente a la Asamblea Legislativa han sido los recesos. Y si hay algún diputado o amigo asesor que me está viendo, probablemente me va a matar, pero en estos momentos es donde la Asamblea Legislativa menos tiene que dejar de trabajar. Creo que ha hecho un trabajo, o sea, que sí han trabajado. Lo que han votado a mí particularmente en muchas ocasiones no me ha gustado, pero fue una crítica que en su momento yo hice respecto a los recesos legislativos que se están dando, pero sí quisiera adicionar a ese tema, que concuerdo con él, con don Freddy Arias, vieras que para todos quisiera hacer una acotación. Me preocupa montones ahora que la Asamblea Legislativa va a empezar a sesionar de manera virtual. No es que esté en contra, es que no sé cómo va a ser la dinámica, y eso me preocupa también en la función que tenga la Asamblea Legislativa. Entonces, concuerdo en esa línea con don Freddy. Don Adrián Guerra, ¿cree usted correcto la separación de la Sala Constitucional con respecto al Poder Judicial? ¿Con esto se lograría evitar distintos conflictos de intereses dentro de este poder? Jamás, particularmente no estoy a favor de la separación de la Sala Constitucional. Yo sé que las personas que apoyan la separación de la Sala tienen fundamento técnico también, pero los que apoyamos que la Sala se quede también es... La Sala Constitucional tiene una función jurisdiccional, y la función jurisdiccional es propia del Poder Judicial. Me parece a mí muy peligroso sacar a la Sala del Poder Judicial, entendiéndolo como un órgano externo de la actividad del Estado. Yo particularmente no estoy a favor. Me parece que si tuviéramos que sacar a alguien del Poder Judicial, eventualmente analizarlo con mucho cuidado, sería el Ministerio Público.
de que la función requirente esté mezclada con la función jurisdiccional, pero sacar a la Sala Constitucional a hoy del Poder Judicial, no. A mí me llaman la atención las interpretaciones que un día de estos, un artículo que publicó don Fernando Cruz respecto a la independencia del Poder Judicial. Vieras que usa una serie de principios para respetar la independencia del Poder Judicial y también el Poder Judicial debería respetar la independencia de los otros poderes. Me parece que lo que aplica para un poder debería de aplicar para lo otro, siempre respetando la independencia, pero al menos yo sé que hay dos posiciones de gente que la apoya, gente que no, las dos son justificadas. Yo no estoy a favor de que la sala salga del Poder Judicial, es función jurisdiccional. Con alcances grandes, sí, pero al fin y al cabo es función jurisdiccional. Pregunta don David Herrera, ¿respeta la Sala Constitucional el principio de autocontención? No, a mi juicio no puedo decir una respuesta absoluta, pero puedo decir que en muchas ocasiones no lo ha respetado. Es más, si ustedes revisan la sentencia del Tratado de Libre Comercio, donde la Sala Constitucional dice cuáles son sus competencias, dice, estas son nuestras competencias, nosotros no podemos estar en contra de no podemos dirigir la política pública del país, le toca al Poder Ejecutivo, lo dice por un lado y en otras ocasiones la Sala aparece colegislando. Yo creo que una de las cosas que como ciudadanos deberíamos de empezar a hacer es revisar cada sentencia a la luz de la conformación que tenga la sala. La sala, más allá de una sala, está conformada por 7 señores y señoras magistradas que tienen que ser cuidadosamente elegidos y tenemos que ser muy vigilantes de las decisiones que ellos toman. Yo creo que el respeto de autocontención no siempre funciona y no siempre lo ha respetado la Sala Constitucional. Muchas gracias. Viene una pregunta larga y con comentario de don Orlando Cambronero Castro. Quería conocer su opinión respecto a la constitucionalidad del decreto ejecutivo número 42484-MOB-S, decreto de la restricción vehicular. Me surge la duda en virtud de que el artículo 34 de la ley 8.488 establece la potestad del Poder Ejecutivo de restringir de alguna manera ciertas libertades para evitar un desastre mayor. Sin embargo, esa restricción no podrá exceder los 5 días naturales. Sin embargo, es de conocimiento público que las restricciones consignadas en el decreto rigieron... Perdón, terminó. Un segundo. No, es que es larga y repite. Un segundo. No podrá exceder los 5 días naturales, sin embargo, es de conocimiento público que las restricciones consignadas en el decreto rigieron para todo el mes de agosto, lo cual pareciera que atenta de alguna manera con el sistema de frenos y contrapesos, ya que el artículo 121, inciso 7 de la Constitución Política establece que la ley, Asamblea Legislativa, le corresponde potestad de suspender ciertos derechos y garantías ante una evidente necesidad pública. Perdón, es que está repetido. No hay ningún problema. Vamos a ver, ahí yo creo que el tema hay que entrar adicional a lo que dice don Orlando, hay que analizar el tema de límites y limitaciones de derechos fundamentales. Lo que la sala dijo en la última sentencia que yo leí, que si mal no recuerdo fue presentada por la ANFE, un recurso de amparo, es que no existía un límite absoluto, sino una limitación, porque la libertad de tránsito siempre se mantiene. Es decir, yo puedo coger un bus o puedo coger un taxi. Yo no estoy de acuerdo con esa sentencia de la Sala Constitucional. Pero más allá del sistema de frenos y contrapesos, yo creo que no se ha hecho una ponderación o interpretación absoluta de los alcances de la libertad de tránsito. Y la sala me parece a mí que ha sido muy permisiva en su restricción y yo sí creo que existe una desnaturalización del contenido esencial de la libertad de tránsito con la restricción vehicular, pero yo le entraría en el contenido esencial del derecho fundamental. Yo sé que la sala está diciendo todo lo contrario de lo que yo estoy diciendo, pero ese es mi criterio y así pienso. Hay una violación al contenido esencial del derecho fundamental de la libertad de tránsito. ¿Por qué? Porque no hay fundamentación técnica, pero ahí caigo, ya dejo la zona constitucional y caigo en el 16 de la Ley General de la Administración Pública. Necesitamos esos criterios técnicos que ayuden a fundamentar la posición del Ejecutivo en ese caso.
Uriel Valverde pregunta, ¿la actual pandemia ha dejado ver el frágil funcionamiento de nuestro sistema de frenos y contrapesos? ¿O por el contrario, dicho sistema ha funcionado rígidamente durante la pandemia? ¿Por qué? En unas cosas sí, en otras cosas no. Me parece a mí que la Asamblea Legislativa en unas leyes la ha aprobado, digamos, ha hecho una aprobación correcta, pero yo lo que creo, todavía don Uriel sigue a prueba, o sea, no podemos llegar a una conclusión. A mí me queda debiendo la Sala Constitucional en tiempos de respuesta y en fallos de temas polémicos. A mí particularmente, pero claramente lo tenemos a prueba y el examen todavía no lo hemos pasado. No lo hemos terminado. Y yo desearía terriblemente que la sala constitucional no me venga a fallar después de la pandemia, porque ahí el cálculo político y mediático quiere decir que se lo hicieron. Muchas gracias. Pregunta don Mario Solano. Retomando el tema de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, ¿están las sanciones por restricción vehicular fuera de estos principios al imponer 3 sanciones, multa, retiro de placas y acumulación de puntos? Sí, para mí sí hay una violación a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y le voy a dar un dato a don Mario que tengo acá. Hay una violación incluso a la sentencia 6805-2011 de la Sala Constitucional. Me parece que el acto limitativo y sancionador no es necesario, no es idóneo, no es proporcional, y no nos han dicho si la restricción como tal y la sanción como tal cumple con su fin. Si usted, bajo el esquema de derecho constitucional y derecho público, si usted quiere restringir una libertad, está en la obligación, incluso como legislador, de justificar la idoneidad y proporcionalidad y la correlación entre lo que yo prohíbo y el resultado buscado. Si yo no logro justificar lo que yo prohíbo con el resultado y no me doy a un sistema de resultados, valga la redundancia, quiere decir que no está pasando el juicio de razonabilidad y proporcionalidad que la misma sala. Agrego también la sentencia 3933 del 98, y estoy viendo acá porque estoy haciendo un estudio de eso. La restricción vehicular a nivel sancionatorio, a mi juicio, no es idónea, no es necesaria y no es proporcional. Si existe, que me lo enseñen conforme al artículo 16, y que existan mecanismos técnicos para poderlos cuestionar y decir si son correctos o no son correctos, y no una simple ocurrencia. Yo sé que hay gente que no piensa igual, pero no es idóneo, no es necesario y a mi juicio no es proporcional, que es el juicio de razonabilidad y proporcionalidad que ha dado la misma sala. Muchas gracias. Pregunta a don Douglas Beard. ¿Considera usted que las decisiones que actualmente están tomando ciertos alcaldes municipales de no aplicar las sanciones sanitarias únicamente por la restricción vehicular es legal, o si en cierta medida podría generar repercusiones legales para dichos alcaldes? Ok, Douglas, dos cosas. Esa es una pregunta que se responde con dos alcances. El alcance penal, que no es mi área, ¿verdad? Pero casualmente hoy mandé a pedir los dictámenes legales que han apoyado o que han servido a los señores alcaldes para tomar las decisiones, para ver en qué se están fundamentando ellos. A la fecha lo que conozco son las publicaciones que han hecho en Facebook, propiamente el alcalde de Escazú, el señor Barahona. Entonces yo quiero los dictámenes porque sí sé, el señor alcalde se dejó decir que sí hay. Desde mi perspectiva de administrativa, no en el caso específico, estoy hablando de un caso abstracto porque no conozco los dictámenes ni las resoluciones administrativas. Si la decisión del alcalde es ordenar las fuerzas de policía en otras labores, a mi juicio no habría desobediencia. Si la resolución es no aplicarlas, tendría que revisar bajo qué normativa lo hicieron. Ahora, también hay que ver que esa es una competencia propia de la fuerza pública, según la Ley General de Policía. Yo he estado en contra mucho del régimen jurídico de las policías municipales, y siempre lo discutí con don Ronald Cortés Coto, profesor de la Escuela Libre. Yo me apoyo, no sé si todavía mantiene el criterio que hizo don Román Solís cuando era procurador hace varios años, de que las policías municipales solo tienen la potestad de hacer
potestad de policía en ordenamientos, digamos, más básicos, no en aspectos coercitivos. Entonces habría que ver cómo dio la orden el alcalde, si fue que distribuyó su personal a una función específica o dijo desobedézcase o no lo hagan. Eso habría que verificarlo para poder responder técnicamente y certeramente su pregunta. Muchas gracias. Pregunta a don David Herrera. Buenas tardes, estimado profesor Carlos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la función que debe ejercer la fiscal general en el control de frenos y contrapesos ante el abuso de poder que se está dando por parte del Poder Ejecutivo con las medidas para enfrentar la pandemia? Mi tesis de grado la hice sobre independencia funcional del Ministerio Público. A mi juicio, el sujeto con mayor poder de todo el Estado es el fiscal general, a mi juicio. Creo yo que la Fiscalía debería tener un papel activo. Creo yo que la Fiscalía puede tomar una participación activa en la investigación, pero tampoco me gustaría del todo judicializar temas de función administrativa, a excepción de que existan indicios claros de investigación. ¿Por qué? Porque ahí también podemos llegar al punto tal de judicializar todo, también afectamos el sistema de frenos y contrapesos, porque resulta que ahora todo lo que se haga tiene que pasar también por el filtro de la Fiscalía, ya no solo también de la Sala Constitucional. Pero sí creo yo que debería existir, al menos estar vigilante, porque recordemos que los delitos en la función pública, sin que me corrijan, sin caer en la competencia de los penalistas o usurpar dicha función, que jamás es mi deseo, ¿verdad? Creería yo que estamos en un delito de acción pública, entonces eso no exoneraría bajo ninguna circunstancia que exista una vigilancia del Ministerio Público, pero que no sea una vigilancia política, sino jurídica desde la perspectiva de los indicios penales. Gracias. Esta es la última pregunta de don Fernando Arce. Si entendemos que el control de frenos y contrapesos nos es de suma importancia, ¿en dónde cree usted que se está fallando dicho control? Si de un plano el Poder Ejecutivo dictamina un acto sin fundamento técnico, entre comillas, mismo que el Poder Legislativo permite siga adelante sin un freno, entre comillas, esta de pronta forma podemos entender por este ejemplo la restricción vehicular sanitaria. Dándose el mismo acto, no se encuentra por medio de la Sala Constitucional una pronta acción en fundamento de dicho acto. Vamos a ver, yo creo que echarle la culpa solamente a un solo actor estaríamos contradiciendo el sistema de frenos y contrapesos casualmente. Entonces, yo creo que la culpa de don Fernando es interorgánica, tiene un poco de responsabilidad todos los poderes. La Asamblea Legislativa por correr y aprobar algo sin exigencia de estudios técnicos, ¿verdad? Casi que fue un cheque en blanco, y yo creo que a mí me está quedando debiendo mucho la jurisdicción constitucional y la jurisdicción contenciosa. El 16 de la Ley General de la Administración Pública está violentado, el 136 también, y el Poder Judicial, la jurisdicción contenciosa, yo la veo tranquilamente. Entonces, como que culpar a alguien en específico, no. Ahora, no puedo ser mezquino y decirle, otra situación sería si la Sala Constitucional hubiera hecho un fallo distinto o la medida cautelar o las medidas cautelares presentadas en sede contenciosa hubieran tomado otra dirección. Entonces yo creo que si hablamos de sistema de frenos y contrapesos no podemos culpar solamente a un poder. Lo que más me preocupa es esto que le estoy diciendo, es que hay responsabilidad, a mi juicio, de los tres poderes del Estado, al menos en este tema de la restricción. Muchas gracias, don Carlos. Vamos a hacer el cierre de la actividad. No sé si gusta darnos algunas palabras. No, doña María Cristina, finalmente agradecerle a La Libre, que siempre me ha dado micrófono, que siempre me ha dado la oportunidad de externarme, de expresarme. Yo particularmente tengo un agradecimiento enorme con la universidad, una admiración enorme por la labor que han hecho aún en pandemia, orgulloso de que incluso empezando la pandemia, a pocos días ya teníamos el sistema de Zoom y las plataformas digitales como que si siempre hubiera funcionado, y sí instar
y jalar un poco a la universidad a fomentar el debate académico. Doña María Cristina, somos las llamadas como universidades a generar la parte propositiva y a generar los cambios jurídicos del país. No podemos ser universidades solamente que lo que digamos se quede en las aulas. Tenemos que fomentar la discusión, las propuestas académicas y la investigación jurídica. Eso es nuestra principal labor, porque esa es la labor de formar profesionales. Entonces, agradecerle a la Libre, que siempre me ha tomado en cuenta, la cual, lo digo abiertamente, y puede sonar poco profesional, pero la amo. Como hay gente que ama a Saprissa y ama a la Liga, yo a la Libre la amo, porque me ha dado... Muchísimas gracias, don Carlos. Nosotros muy orgullosos de tener representantes como usted, que nos pone en la palestra una discusión técnica con fundamento, como decía usted, porque aquí no es que cualquiera el que viene y dice, bueno, yo estoy de acuerdo en esto no, pero esta es la fundamentación técnica. Y además se abre a otras opiniones que en muchos casos se tienen cuando se discuten temas así. La universidad se está preocupando por abrir estos espacios de discusión para poder aportar también al país y no ser solo la discusión de si a mí me parece porque me sirve o si a mí no me parece porque no me sirve la restricción vehicular o las medidas que está tomando el gobierno, sino que abrir un espacio técnico de discusión con profesionales de alto nivel como don Carlos Porras. Agradecerle su participación, la excelente exposición. A todos muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos y los invitamos, vamos a seguir teniendo más charlas durante estas 3 semanas. La de mañana es análisis del teletrabajo a la luz de la pandemia COVID-19 a cargo del licenciado Carlos José Gómez Quintanilla. Muchas gracias y que descansen.